yo voy a ser más o menos breve. Yo primero quería agradecer la invitación y las compañeras también por el curso, digamos, que me pusieron realmente mucho entusiasmo, digamos, por esas cuestiones. Digo, yo no soy un especialista en género, ni de lejos, ni tampoco en raza, mi contribución a este curso, digamos, tiene que ver con, digamos, de otro modo, digamos, con una cuestión institucional, creo que está bien europeo, ¿no? Que tiene que ver más con, digamos, una organización institucional de la carrera de sociología, ni tampoco con ser especialista en temas de género, ni tampoco en temas de raza. Digamos, no tengo nada que ver. Digamos, sin embargo, digamos, yo trataría de justificar mi lugar en esta silla, digamos, por algo que dijo Daniel recién, digamos, que es una, digamos, no sé si decirlo así, pero una especie de política de la amistad, digamos, una relación con Daniel hace muchos años y un diálogo sobre un montón de temas sobre política, sobre investigación, sobre cuestiones disciplinares, como, digamos, yo me sentiría como en ese lugar, digamos, como una especie de afinidad afectiva, digamos, intelectual. Entonces, desde ese lugar, digamos, yo quería decir dos cuestiones nada más. Lo que yo me parecía interesante pensar era que este curso, digamos, yo lo pensaba desde mi propia trayectoria como sociólogo, y como alguien que se formó en antropología, etc. Mi tema de investigación o las líneas de investigación tiene que ver con forma de subjetivación y religión, por decirlo de algún modo. Y de algún modo, si bien no tiene nada que ver, sí son parte de algún tipo de, digamos, entre comillas, de renovación en preocupaciones en las agendas de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular, con temas que clásicamente no fueron tan centrales en la sociología argentina, ¿no? Digo, género, raza, en este caso religión. Parte de nuestra discusión con nuestras charlas con Daniel tiene que ver con eso. Entonces, digo, ahí me parece que yo quería señalar dos cuestiones. Primero, una cuestión que tiene que ver con una ruptura con la tradición de la sociología argentina, y por otro lado, algo que yo veo, que me parece que esta cátedra tiene que ver con ese movimiento, con un montón de continuidades, con preguntas que son muy clásicas en la sociología argentina, que se siguen manteniendo, digamos, en cómo se tiene esta materia, en un montón de intervenciones sobre género, sobre raza, sobre religión, etc. Entonces, digo, en primer lugar, digamos, el primer punto, me parece a mí que es diferente a las tradiciones sociales, digamos, de la investigación sociológica en la UBA y en la Argentina. A nota biográfica, digamos, yo empecé la carrera en el segundo cuatrimestre en el 94. La terminé en el 2000 ya no puse más y en el 2001 creo que entregué el último examen. O sea que yo desaparecí de la carrera de sociología hace mucho tiempo, di clases en sociología hasta el 2004 creo, y después me fui. Y nunca más volví, digamos. Y me hice doctorado en antropología, y me metí con otras cuestiones, en economía argentina, me metí con otros temas, etc. Pero de algún modo siempre participé transversalmente por un montón de espacios que tenían que ver con la sociología. Autorreivindico también la identidad profesional del sociólogo, digamos, pero me parece que, digamos, mi sensación es la siguiente, digamos, en los 90, cuando yo estudiaba sociología, había como una dimensión muy fuerte de una serie de profesores que venían de la tradición de lo que sería el pensamiento de la transición democrática. Ustedes todavía leen esas cosas como aquí, ¿no? Digamos, y de algún modo en los 90, Portantiero, de Ípola amigo de Portantiero, digamos, José Nun, Guillermo O'Donnell, digamos, una serie de cuestiones que tenían que ver con una sociología política, y una sociología política que se preguntaba por algo así como la sociedad argentina, en general, digamos, el Estado, sociedad civil, el proceso de democratización, y de algún modo esa era como la sociología importante, o sea, todo lo que no era eso existía, claro, me parece que recién mencionaba que había cátedras de género, había cátedras sobre religión, había cátedras de raza, nunca hubo, había alguna investigación sobre raza medio perdida que hizo Mario Margulis y Marcelo Urresti en los 90, digamos, era un tema muy importante, pero de algún modo esa preocupación de los años 90, perdón, de los años 80, de la transición, y que en los 90 se condensaba mucho la discusión sobre el neoliberalismo, ¿no? Que sigue siendo importante, pero digamos, durante el gobierno de Menem, digamos, el gran tema era hasta qué punto éramos no liberales, hasta qué punto los procesos de transformación de la reforma del Estado eran reformas neoliberales o no. Había estudios más institucionalistas sobre el neoliberalismo, incipientemente había estudios más desde la subjetividad del neoliberalismo. Pero de algún modo esas preguntas que en los 90 tenían que ver con el neoliberalismo y heredaban un poco la discusión de los 80 sobre la transición democrática,
y si quieren ir más atrás, heredaban antes la discusión del marxismo en los años 70, y un poquito más atrás heredaban la dimensión del estructural funcionalismo de Germania en los años 50, 60. Eran todas preguntas de una tradición sociológica muy modernizadora, o sea, ya sea porque nos íbamos a hacer los campesinos, los indios sean campesinos sean clases populares, las clases populares sean clases medias, y el problema era cómo se integraba eso en la modernización germaniana. La crítica de los marxistas a Germania era, bueno, ok, eso no va a ser así, hay que pensar en una dimensión revolucionaria de la formación social, pero también una pregunta sobre la modernización. Inclusive en los años 80 la pregunta era, bueno, ¿hasta qué punto cómo nos democratizamos después de una tradición, digamos, toda digamos, los años 70 se proceso de la dictadura militar que había, digamos, de algún modo establecido la fuerza del autoritarismo en la sociedad argentina. Pero, insisto, era una pregunta sobre la sociedad argentina como una unidad de análisis en el sentido de ideología, digamos. La unidad de análisis es la sociedad argentina. Habría que ver que la sociedad argentina es un problema o no, pero toda esa tradición de la sociedad argentina pensó la unidad de análisis sociedad argentina como un todo. Y me parece que, digamos, esa tradición en los años 90 y digamos, post-2001, sobre todo asociada a una serie de procesos que yo, digamos, noté tres, pues habría que pensarlo, me parece que hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con una especie de revolución tecnológica, donde la gente de internet y vas a cualquier artículo sobre cualquier cosa, digamos, si tienes una información que al menos en el año 94 o 95 no había internet para empezar, digamos. Con lo cual uno más o menos leía que a los profesores y copiaba un libro. Digo, ese acceso a la información y a los saberes produjo digamos, hay una dimensión de algo, no sé si lo estudia, digamos, pero hay algo ahí como que es muy, muy importante sobre cómo se democratiza o y de algún modo, entre comillas, se igualaciza, ¿no? Iguala, o sea, biologista, o sea, los saberes académicos. Uno puede tener acceso a un montón, uno va a hacer un curso, ustedes hacen este curso que da Daniel y las compañeras, digamos, y pueden entrar en internet y ver un montón de otras cosas que no dan. Bueno, eso no podría pasar antes, era muy difícil. Solo que podía hacer eso era alguien que tenía un hábitus académico ya familiar, que tenía un acceso a un montón de cosas y tenía como otros saberes que no eran los saberes que se daban en el aula. Pero ese en primer me parece un punto que en los últimos 20 años produjo un desplazamiento, digamos, sobre un montón de cuestiones. En segundo lugar, la política científica en Argentina, o sea, la inversión en los últimos 15 años que produjo un montón de becarios, el sistema científico ampliado, la ampliación de los doctorados, maestrías, digamos, una suerte de ebullición académica que produjo realmente también un movimiento dentro de las discusiones. Y en tercer lugar, hay una cuestión generacional, me parece, digamos, y una especie de desplazamiento para usar otra palabra así académica, digamos, de estructura de sensibilidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y una serie de personas que accedieron al espacio académico que vienen de otras trayectorias, en general, digamos, y otras trayectorias generacionales, que no son las de los profesores que fueron nuestros profesores en los años 90, que fueron los profesores de sociología en los años 80. Entonces digo, estos tres procesos me parece que produjeron un cambio en un montón de formas de pensar qué se puede investigar, cómo se puede investigar, que hubo discusiones de agendas de investigación, hubo discusiones, hubo y hay discusiones sobre agendas de investigación, sobre sobre agendas de investigación, sobre discusiones epistemológicas, sobre gracias. Estas discusiones epistemológicas, metodológicas, teóricas, etc., produjeron una transformación en eso. Y ahí me parece que la cuestión de la raza y la cuestión del género son cuestiones que entran como parte de esta agenda novedosa, digamos, ¿no? Y que de algún modo, si bien, como lo que quiero decir después, que digamos, hay un montón de continuidades con los viejos problemas de la sociología argentina, hay un montón de novedades en eso, que a veces se llaman las políticas de identidad, o digamos, toda la discusión sobre los movimientos sociales, las minorías, o como quieran llamar, ¿no? Me parece que es mucho más que eso, digamos. Esta discusión sobre raza, por ejemplo, sobre género, sobre religión, repensar la religión, repensar la clase de otro modo, digamos. Y ahí me parece que digamos, en la Argentina empieza a pasar eso que pasaba en las academias europeas, norteamericanas o incluso brasileñas o Uruguay y América Latina, que había pasado un poco antes, ¿no? Entonces, de algún modo, la Argentina llega un poco tardíamente y a su modo este tipo de discusiones. Y lo que me parece a mí es que ahí hay como rápidamente, como digamos, toda la gente que parte de que tiene 40 años o 40 y pico largos, digamos,
se suma, digamos, tiene que actualizarse rápidamente. Son un montón de debates que acá no se habían dado marginalmente. Y digo, ahí me parece que hay una cuestión interesante que es que tiene que ver con cómo ustedes pensaban en este curso, digamos, de género y raza, que primero hay una cuestión ahí de pensar un clivaje en género y raza, entonces ya tiene toda una innovación, ¿no? Y por otro lado, digo, la palabra género y la palabra raza, si bien yo como mencioné antes, no soy un especialista en eso, digamos, pero de algún modo tiene que ver con esta forma de repensar algo que yo le pondría en estos términos, digamos. Una corriente muy fuerte de los años 60 que piensa de algún modo, entre comillas, esencialistamente el género, la raza y la clase, que viene con la religión, digamos, que viene además de la tradición más clásica de las ciencias sociales, y después, digamos, hacia los años 70 es una crítica deconstructivista de eso, ¿no? Si quieren llamarlo postcolonial, de constructivismo, etcétera, etcétera, que de algún modo empieza a mostrar digamos, que esas categorías de clase, de raza, de género, de religión, etcétera, eran categorías que eran, digamos, profundamente construidas, digamos. Buena parte de esa crítica constructivista, desde mi punto de vista, digamos, de algún modo igual a todo, digamos, que todo es tan construido que, digamos, se pierde la dimensión de la potencia que tienen esas categorías para la vida social, ¿no? Entonces, digamos, me parece que en los últimos 20 años hay una forma de un replanteamiento de esos constructivismos radicales para pensar, por ejemplo, cómo la categoría, por ejemplo, digo, la categoría de nación, una categoría, ¿no? La nación, hay una serie de estudios sobre la nación como la nación tarada, digamos, ¿no? La medida de análisis que decía antes. Y después una serie de trabajos en los años 80 sobre las comunidades imaginadas, las naciones, una construcción, etcétera, etcétera. Pero muchos trabajos más empíricos que se van a mostrar que, por ejemplo, cuando alguien quiere cruzar de Bolivia a Argentina, te piden documentos. Entonces, digo, y no te dejan pasar según los tenés. Y si además no sos blanco y tenés una pinta de aymara o quichua, digamos, te van a pedir documentos y también te dejan pasar. Entonces digo, la categoría de nación está construida, pero funciona en sus prácticas, digamos, con una categoría que pone fronteras, produce límites y también produce grupos políticos, digamos, también produce gente que se junta para reivindicar ese espacio, digamos, ¿no? Uno podría decir sobre la religión, digamos, uno diría que los estudios sobre la religión, bueno, Dios básicamente no existe, entonces es la construcción, que no suponer que estoy usando su cuerpo, por ejemplo, digamos. Pero una serie de trabajos más empíricos muestran que, bueno, más allá de lo que uno piense sobre eso, y ese constructivismo radical, en la práctica concreta las personas hablan de Espíritu Santo, hablan de Dios, hablan de muchas cosas, y eso no solo produce experiencias y relaciones sociales, sino que también produce grupos y produce movimientos que reivindican socialmente determinadas cuestiones. Entonces digo, este fenómeno más contemporáneo tiene que ver con muchas cosas. Uno podría decir que tiene que ver con transformaciones de la teoría social, etc. Pero tiene que ver también con un proceso sociohistórico en donde esas categorías son eficaces, digamos, y producen relaciones sociales. Pero no es solo una cuestión teórica de que los sociólogos, los antropólogos, etc., les ocurrió pensar desde el esencialismo al constructivismo y el constructivismo a tener en cuenta esto, sino que está pasando algo en las sociedades, digamos, donde eso empieza a ser importante, digamos, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto que quería decir, que es hasta qué punto la sociología, digamos, estas discusiones de lo que yo llamaría las políticas de identidad, o en este caso el género, la raza, etc., tienen que ver con problemas que están pasando ahora, digamos. Y de algún modo me parece que, decía Vanessa recién, un montón de reflexiones y de cátedras y de cuestiones de las que se podría marcar el proyecto de esta cátedra, etc., tienen que ver, son una caja de resonancia de un proceso social que es mucho mayor al de la discusión sobre el género, o a la tradición más académica de la discusión sobre el género. Tiene que ver con una dimensión que tiene que ver con una problemática social, digamos, y un problema público, por decirlo de algún modo, en donde el género es una categoría que produce movimientos sociales, que produce situaciones de violencia, que produce reivindicaciones, que produce un montón de cuestiones, como podría decir lo mismo sobre la raza, digamos, a veces en Argentina mucho menos que el género. En Brasil, por ejemplo, yo tengo una sensación de que, por ejemplo, la discusión que se da en Argentina sobre el género ahora se parece mucho a la discusión que se daba hace 10, 15 años en Brasil sobre la raza, digamos, ¿no? Y eso también es interesante para pensar por qué la Argentina los discursos sobre la raza no han claro mucho, ¿no? Yo me acuerdo, digamos, como en los años 90, incluso mucho más acá, como un montón de antropólogos dicen, no, bueno, la raza no existe, no toca la raza, la raza no, todos sabemos que la raza es construida y que puede ser hasta racista la raza. No, pero muchas de las reflexiones más recientes, en Argentina muy poquitas, reivindican repensar de la etnicidad, el concepto de la raza, justamente por eso que estoy diciendo, ¿no? Y ahí, este segundo punto, digamos, me parece que tiene que ver con cómo, si bien hay una emergencia de un montón de otros problemas dentro de la sociedad argentina, que ya no tienen que ver con pensar la sociedad argentina como un todo, sino ver estos espacios más
si quieren, micropolíticos, la raza, el género, incluso la clase que se pensaba más como una forma como una dimensión más dada. Y ahora hay una serie de trabajos sobre la clase, sobre todo sobre la clase media, como una dimensión construida, digamos, ¿no? Ese movimiento lo pueden ver en muchas categorías de la sociología, de las ciencias sociales. Ahora, este segundo punto me parece a mí que tiene que ver mucho con cómo está planteado el curso y cómo está planteado la trayectoria de muchas de las personas que trabajan en género, como Vanessa, como Daniel y como mucha otra gente, que tiene que ver con pensar estas cuestiones, pero vinculadas al programa público, digamos, a una gran pregunta política. Digamos, pensar el género en esta materia y pensar el género en un montón de personas que trabajan en género en Argentina ahora, si bien rompe con la tradición más totalizante de la sociología, por otro lado recupera esa pregunta por la totalidad y por la dimensión política de la investigación. O sea, eso es algo que tiene mucho que ver con la historia de la sociología en Argentina. O sea, tanto Germani como los marxistas, como la teoría de la transición a la democracia, como la discusión sobre el liberalismo, son preguntas de investigadores que piensan políticamente, digamos, que piensan que su investigación tiene que hacer grandes preguntas que tienen que ver con la sociedad argentina como un todo. Y me parece que, si bien hay, como decía al principio de ese primer punto, hay un desplazamiento de esa gran pregunta, por otro lado, toda esta discusión sobre el género, cómo está pensada la materia, cómo está pensada, digamos, de hecho hoy va a venir Georgina, ¿no? Que es una militante, y digamos, cómo está planteada la materia y mis sensaciones, digamos, que tiene que ver también incluso no solo con cómo está planteada la materia, sino con lo que esta materia va a llegar a ser en algún momento. Digamos, ya el hecho de que todos ustedes hayan nombrado acá da cuenta de la preocupación, del interés, que no solamente académico, que también político, la posibilidad, digamos, cómo pensar la materia en base a hacer una página de Facebook, hacer un blog, hacer, digamos, actividades extra académicas, digamos, que tienen que ver con una cátedra que excede la dimensión puramente burocrática de ser simplemente un lugar en el programa, digamos, de la carrera de sociología, donde tiene una misión de intervenir públicamente. Esa misión de intervenir públicamente es una pregunta muy clásica de la sociología argentina y me parece que también está acá. Entonces, básicamente, ahí va a decir otra cosa, no quiero extender, porque hay cosas pero digo, básicamente yo quería decir esas dos cosas, digamos, como no especialista en género y como no especialista en raza, que me parece que, pero como obviamente como algún sociólogo, como alguien que pasó por la carrera de sociología, y que, no, es eso, esas dos cuestiones me parece que es muy interesante para pensar. Si uno hiciese una especie de arqueología dentro de 40 años sobre qué pasó en la sociología argentina, me parece que algo de eso va a tener que decir, digamos. O sea, hay un montón de transformaciones en los últimos 15 años que tienen que ver con transformación tecnológica, de inversión, digamos, una transformación institucional, una transformación generacional. Eso produce un montón de desplazamientos distintos a lo que era la sociología más modernizante, más clásica. Pero al mismo tiempo hay unas preguntas que se siguen manteniendo. Son preguntas por el espacio público, preguntas por la intervención política, preguntas por todo lo que la investigación y la sociología puede decir más allá del ámbito estrictamente burocrático de la investigación. Me parece que esta materia, digamos, que el proceso involucrado tiene que ver con esa cosa y me parece que está muy bueno.